Cuando rechacé los avances de mi secretaria, se vengó casándose con mi padre. Lo manipuló hasta quitarme todo, y cuando estuvo a punto de salirse con la suya, encontré las pruebas que la enviaron a prisión. Creyó que me destruyó, pero solo despertó a alguien mucho peor. Cuando rechacé los avances de mi secretaria, ella me miró directamente a los ojos y dijo, «Te vas a arrepentir de esto». Yo me reí. Debería haberla tomado en serio. Siempre pensé que era bueno leyendo a las personas. Dirigía una empresa multimillonaria. Por el amor de Dios, negociaba con tiburones corporativos diariamente, pero nunca vi venir el golpe que destruiría todo mi mundo. Todo comenzó una noche de marzo. Había vuelto a la oficina porque olvidé mi portátil y la encontré ahí, en mi escritorio privado, revisando mis documentos personales. Eran las 11:30 de la noche. Las alarmas sonaron en mi cabeza. «Samantha, ¿qué estás haciendo aquí a esta hora?» Se sobresaltó y dejó caer una carpeta. Sus ojos, normalmente calculadores y fríos, ahora parecían los de un animal acorralado. «David, yo. Pensé que te habías ido por el día. Obviamente, por eso te pregunto qué haces en mi oficina, con mis documentos personales, a esta hora». Imaginen mi confusión cuando en lugar de excusas, ella se acercó, demasiado cerca, con una sonrisa que nunca había visto antes. «Quería saber más sobre ti, David. Siempre me has fascinado». Di un paso atrás. «¿Disculpa? He estado enamorada de ti desde que empecé a trabajar aquí. 2 años observándote, aprendiendo tus gustos, tus hábitos. Sé que puedo hacerte feliz». Nunca había notado las señales, los pequeños regalos, profesionales, que dejaba en mi escritorio. Las veces que se quedaba tarde cuando yo trabajaba hasta tarde. Las miradas. Era un completo idiota. «Samantha, yo». Me detuve un momento. No voy a mentir, era hermosa. Esos ojos verdes, ese cuerpo perfecto que insinuaba bajo sus trajes de oficina. Por un segundo, un breve momento de locura, me pregunté cómo sería ceder a la tentación. Sentí un calor incómodo recorrerme mientras ella esperaba mi respuesta, sus labios ligeramente entreabiertos. Sacudí esos pensamientos de mi cabeza. «Lo siento, pero esto es completamente inapropiado. Valoro tu trabajo, pero no puede haber nada entre nosotros». Su rostro se transformó por un segundo, la máscara cayó, y vi algo oscuro, algo que me heló la sangre. Toda la atracción que pude haber sentido se evaporó al instante, pero esa mirada fue tan rápida que me convencí de haberlo imaginado. «Por supuesto, entiendo perfectamente. Fue un error de juicio imperdonable», dijo recuperando su compostura profesional. «Quizás debería solicitar un traslado a otro departamento. Creo que sería lo mejor. Puedo arreglarlo mañana mismo, sin que afecte tu historial». En ese momento casi sentí pena por ella. «Qué estúpido fui». Una semana después, renunció. Ni siquiera se despidió. Sentí alivio, pensando que había manejado la situación con madurez. 6 meses de paz, 6 malditos meses antes de que el infierno se desatara sobre mi vida. Estaba en Tokio cerrando el mayor trato de mi carrera cuando recibí la llamada de Gordon, el abogado familiar que había trabajado con mi padre por 30 años. «David, tienes que volver. Es sobre tu padre». Mi corazón se detuvo. Papá tenía 65 años y había estado solo desde que mamá murió hace 5. Era todo lo que me quedaba. «¿Está bien? ¿Tuvo otro ataque cardíaco?» «Está bien. Se casó ayer, David». La noticia me golpeó como un puñetazo. «¿Qué? ¿Con quién?» Ni siquiera sabía que estaba saliendo con alguien. El silencio de Gordon fue ensordecedor antes de que dijera las palabras que cambiarían todo. «Con Samantha Miller, tu ex secretaria». Mi sangre se congeló. «Es una broma enferma, Gordon». «Ojalá lo fuera. Fue una ceremonia pequeña. Intenté llamarte antes, pero tu padre insistió en mantenerlo privado hasta que fuera oficial. Cancelé todo. Tomé el primer vuelo a casa. 22 horas de vuelo sintiéndome como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Tratando de entender. De racionalizar lo imposible. Cuando llegué a la mansión familiar, la encontré esperándome en la puerta. Llevaba un anillo con un diamante que reconocí al instante, el de mi madre. «Bienvenido a casa, David», sonrió con una dulzura calculada. «Tu padre está tan feliz de que hayas regresado para celebrar con nosotros». Pasó junto a mí, rozando mi hombro, y susurró: «Ahora soy tu madrastra». Qué ironía, ¿verdad? Me rechazaste por ser inapropiado. Pero ahora soy parte de la familia. Entré y encontré a mi padre en su estudio. El hombre que me había enseñado todo sobre fuerza y dignidad ahora parecía un extraño, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Papá, ¿qué diablos está pasando? Cuida tu lenguaje, hijo. No toleraré faltas de respeto hacia mi esposa. ¿Tu esposa? Era mi secretaria. Tiene 32 años. Su rostro se endureció. ¿Crees que soy demasiado viejo para que alguien me ame? ¿Para que me vean como un hombre, no como un abuelo inútil? No es eso. Intenté explicar, pero me interrumpió. Por primera vez desde que tu madre murió, siento que alguien me ve. Me entiende. Si no puedes alegrarte por mí, al menos respeta mi decisión. Mientras salía de la habitación, ella entró con 2 copas de vino. Me miró, y en sus ojos vi lo que había ignorado aquella noche en mi oficina. Pura, calculada victoria, me había declarado la guerra. Y yo acababa de descubrir que estaba peleando desde hacía meses sin saberlo. Lo que siguió fue como ver un accidente en cámara lenta. Inevitable, aterrador. Y no podía hacer nada para detenerlo. Las cenas dominicales familiares, tradición sagrada desde que tengo memoria, fueron lo primero en desaparecer. Tu padre y yo preferimos pasar tiempo a solas, me dijo Samantha por teléfono. Ni siquiera tuvo la decencia de decírmelo en persona. Estamos en nuestra luna de miel emocional, seguro entiendes. A las 2 semanas, cuando intenté visitar la tumba de mi madre para el aniversario de su muerte, algo que papá y yo siempre hacíamos juntos, me encontré con la puerta cerrada de la mansión. El señor no se encuentra disponible, dijo el nuevo mayordomo, contratado por ella, por supuesto. La señora pidió que no lo molestaran. Intenté llamarlo. Mensajes. Emails. Nada funcionaba. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros. La primera reunión de directorio tras el matrimonio fue cuando me di cuenta de lo jodidamente mal que estaban las cosas. Mi padre, el hombre que me había enseñado que los números nunca mienten, apoyó una propuesta de reestructuración que cualquier estudiante de primer año de negocios habría reconocido como desastrosa. ¿Y quién la presentó? La consultora externa recién contratada, una vieja amiga de Samantha. Cuando levanté objeciones, él me miró como si fuera un extraño. Estás demasiado aferrado al pasado, David. La empresa necesita sangre nueva, ideas frescas. Después de la reunión, lo confronté en su oficina, la oficina que había sido de mi abuelo, luego de mi padre, y que algún día sería mía. Papá, esa reestructuración nos costará millones. ¿No lo ves? Están desmantelando lo que construiste durante décadas. Esperaba un debate, incluso un regaño por cuestionar su juicio. Lo que obtuve fue mucho peor. ¿Sabes qué veo? Su voz sonaba hueca, como un eco de sí mismo. Veo a un niño mimado, que no soporta que su padre tenga una vida propia. Que no tolera que alguien más tenga voz en esta empresa. Esto no es sobre mí, insistí. Mira los números. Samantha ni siquiera tiene experiencia en gestión corporativa. Suficiente. Golpeó el escritorio con tanta fuerza que su taza de café se derramó sobre documentos importantes. Nunca lo había visto perder el control así. Mi esposa tiene mi total confianza. Si no puedes respetarla, tal vez deberías reconsiderar tu posición en esta familia. Y en esta empresa. Esa noche, bebí hasta perder la conciencia. Era la primera vez que mi padre me amenazaba con desheredarme. No sería la última. Los siguientes 2 meses fueron una pesadilla. Cada semana traía una nueva humillación, un nuevo golpe. Junio 2023. El día que todo se derrumbó oficialmente. Por favor, firme aquí, señor Reeves. El abogado, uno que nunca había visto antes, deslizó los documentos hacia mi padre. Esto transfiere el 30% de sus acciones a nombre de su esposa. Estaba en su estudio porque me había llamado para discutir el futuro. No sabía qué sería para presenciar la destrucción de ese futuro. Papá, por favor piénsalo bien. Mi voz temblaba. Estás entregando el control de lo que nuestra familia construyó durante 3 generaciones. Samantha, sentada junto a él como una reina en su trono, puso su mano sobre la de mi padre. Ese simple gesto lo hizo firmar el documento sin siquiera mirarlo. Es por protección, David, dijo ella con falsa dulzura. Tu padre solo está asegurando que sus deseos se respeten si algo le sucede. ¿Y sus deseos incluyen cortarme del testamento? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Mi padre se puso pálido. ¿Cómo sabes eso? Porque Gordon me había llamado. El viejo abogado familiar, a quien despidieron una semana después, había arriesgado su carrera para advertirme. Lo que pasó después todavía me persigue en pesadillas. Mi padre se levantó furioso, agitando el documento firmado. Siempre ha sido así, solo te importa lo que puedes heredar. Nunca pensaste que tal vez, solo tal vez, encontraría a alguien que me amara por mí, no por el apellido Reeves o el dinero. Ella no te ama, grité desesperado.
¿No lo ves? Está manipulándote. Se llevó la mano al pecho, sus ojos se abrieron con sorpresa y dolor. Por un segundo, vi lucidez en ellos. Reconocimiento. Duda. Entonces se derrumbó. Todo fue caos después de eso. La ambulancia. El hospital. Las horas de espera. Cuando el doctor salió, su expresión lo dijo todo. Lo siento mucho, señor Reeves. Hicimos todo lo posible. Samantha lloró desconsoladamente. Una actuación perfecta. Todos los ejecutivos, los médicos, las enfermeras, todos vieron a la viuda devastada. Yo solo vi a la mujer que había hecho que mi padre firmara su sentencia de muerte. El funeral fue una burla. Ella controlaba todo. Yo, el único hijo, fui relegado a un asiento en segunda fila, mientras ella recibía las condolencias como la viuda inconsolable. Una semana después, en la lectura del testamento, ni siquiera me sorprendió lo que escuché. Dejo a mi amada esposa, Samantha Miller Reeves, el 51% de mis acciones en Reeves Enterprises, con plenos derechos ejecutivos y voto mayoritario en el directorio. Miré a los ojos a la mujer que había destruido mi vida en solo 6 meses. No había lágrimas ahora, solo una sonrisa apenas contenida. Lo siento tanto, David, dijo cuando todos se fueron. Pero los negocios son negocios. Y tú me rechazaste primero. Durante un mes viví como un fantasma. Iba a la oficina, donde ahora era poco más que una figura decorativa. Volvía a mi apartamento vacío. Bebía hasta que el dolor se adormecía. Repetía. Los ejecutivos que antes me respetaban ahora, evitaban mi mirada. Los que habían sido amigos de mi padre, por décadas ahora, besaban el anillo de Samantha, demasiado asustados por sus trabajos para cuestionarla. Ella era buena, tengo que admitirlo. Cada movimiento calculado, cada decisión legal. Una araña perfecta tejiendo su red alrededor de lo que quedaba de mi vida. Agosto 2023. Un mes después del funeral, decidí visitar la cabaña de pesca de mi padre. No sé por qué, tal vez buscaba alguna conexión con él, algún recuerdo no contaminado por ella. La cabaña seguía igual, rústica, aislada junto al lago donde papá me enseñó a pescar cuando tenía 7 años. El único lugar donde realmente se relajaba. El agua no miente, David, solía decir. El pez sabe cuando algo no es auténtico. Como en los negocios. Me senté en su vieja silla de madera, sintiendo su ausencia como un dolor físico. Entonces cuando lo noté, el tablón suelto bajo la mesa. Siempre había estado ahí, pero algo parecía diferente. Lo moví casi por instinto. Lo que encontré cambió todo. Un compartimento oculto, cuidadosamente construido. Dentro, un sobre y un dispositivo, USB, con las iniciales de mi padre grabadas. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir el sobre. La letra de mi padre, inconfundible. David, si estás leyendo esto, mis sospechas eran correctas, y probablemente ya no estoy contigo. Al principio, creí que Samantha realmente me amaba. Un viejo tonto buscando una última oportunidad de no morir solo, pero empecé a notar cosas. Inconsistencias. Llamadas que escondía. Documentos que desaparecían. Contraté a un investigador privado. Lo que encontró me destrozó. Este dispositivo contiene todo. Grabaciones, documentos, pruebas. Ella no es quien dice ser. Si estoy equivocado, nunca verás esta carta. La destruiré cuando confirme que mis sospechas eran paranoia de un viejo. Si la estás leyendo, continúa lo que empecé. Sé inteligente. Sé paciente. Sé mejor que yo. Con todo mi amor, papá. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me daría un ataque como a él. Me temblaban las manos cuando conecté el USB a mi laptop. Lo que vi me hizo vomitar. Grabaciones de audio. Docenas de ellas. Samantha hablando con alguien por teléfono. El viejo está comiendo de mi mano. Debiste ver cómo firmó los papeles hoy. Ni siquiera los leyó. ¿El hijo? Es un problema, pero estoy manejándolo. Cuando termine, no tendrá ni su apellido. Por supuesto que no estoy enamorada de él. ¿Has visto sus arrugas? Pero su dinero es muy atractivo. Y la cara del imbécil de su hijo cuando me vio con el anillo de su madre. No tiene precio. Otra grabación, esta de apenas unas semanas antes de la muerte de mi padre. Solo necesito que ajustes los documentos. Nadie revisará tan a fondo. Para cuando se den cuenta, ya será demasiado tarde. Y la peor de todas, sus medicamentos para el corazón son tan fáciles de manipular. Un poco más de esto, un poco menos de aquello. El estrés hará el resto. Parecerá natural. Y entonces todo será mío. Digo, nuestro. No podía respirar. Había asesinado a mi padre. Lo había asesinado,
y yo no pude hacer nada para evitarlo. También había fotos. Samantha con un hombre mayor, similar a mi padre, de unos años atrás. Un recorte de periódico sobre su muerte por causas naturales. Una transferencia bancaria millonaria 2 semanas después. No era la primera vez que hacía esto. Algo dentro de mí explotó. Tomé la silla de mi padre y la estrellé contra la pared. Luego la mesa. Grité hasta que mi garganta ardió. Destrocé cada objeto a mi alcance. Cuando finalmente me derrumbé en el suelo, jadeando, rodeado de escombros, vi el retrato de mi padre en la pared. Milagrosamente intacto. Sus ojos parecían mirarme, recordándome sus palabras. La fuerza sin dirección es solo violencia. La inteligencia sin acción es solo teoría. Combina ambas y serás imparable. Respiré profundo. Limpié mis lágrimas. Ya no era el hijo perdido. Era el cazador. En el USB también había una lista de nombres, fechas, lugares, personas que podrían saber algo, incluido un detective privado, Michael Donovan. Lo llamé esa misma noche. Señor Donovan, no me conoce, pero tengo información que mi padre, Richard Reeves, recopiló. Necesito su ayuda. Un largo silencio antes de que respondiera. He estado esperando su llamada, señor Reeves. Su padre era un hombre valiente. Me dijo que si algo le pasaba, usted terminaría lo que él empezó. ¿Por qué no vino a mí antes?, pregunté, con la voz quebrada. Su padre me hizo prometer que esperaría. Dijo que usted encontraría el camino por sí mismo. Que confiaría en su instinto. Algo cálido se expandió en mi pecho. Incluso entonces, incluso cuando sospechaba que podría morir, mi padre seguía creyendo en mí. Voy a destruirla, dije con una calma que no sabía que poseía. No, señor Reeves, respondió Donovan. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a hacer justicia. La paciencia es el arte de la venganza perfecta. Esta frase se convirtió en mi mantra durante los 8 meses más difíciles de mi vida. 8 meses fingiendo derrota. 8 meses sonriendo, mientras ella desmantelaba el legado de mi padre pieza por pieza. Donovan me presentó a Catherine Walsh, ex fiscal especializada en fraudes corporativos. La primera vez que nos reunimos en su despacho, me sorprendió su franqueza. No me interesa si quieres venganza, David. Lo que me importa es que tenemos suficiente para llevarla ante la justicia. Algo en su tono me hizo preguntar, ¿por qué te importa tanto este caso? Sus ojos se endurecieron. Porque yo también caí en las garras de alguien así. Mi exmarido, un estafador, que destruyó mi matrimonio, robó mis ahorros y casi acaba con mi carrera. La diferencia es que tú tienes pruebas. Yo no las tuve. Ese día formamos un equipo con un solo propósito: destruir a Samantha Miller como ella había destruido a otros. Mientras tanto, en la empresa, interpreté el papel de mi vida, el heredero derrotado que acepta su destino. Cada humillación, cada degradación, alimentaba mi determinación. La peor vino en enero. Samantha convocó una reunión extraordinaria del directorio. Como todos saben, la compañía necesita una nueva dirección, anunció con la sonrisa que ahora sabía era su máscara. David ha demostrado repetidamente su incapacidad para adaptarse a los nuevos tiempos. Luego me miró directamente. Así que he decidido reasignarte. A partir de ahora supervisarás nuestras instalaciones de almacenamiento en Detroit. Un trabajo que normalmente se daba a gerentes de nivel medio. Una humillación pública. ¿Alguna objeción?, preguntó saboreando su victoria. Quería saltar sobre la mesa y estrangular LA con mis propias manos. En lugar de eso, sonreí. Ninguna, como siempre dices, los negocios son negocios. La confusión en su rostro valió cada segundo de humillación. Mientras ella creía que estaba derrotado, nuestro equipo trabajaba implacablemente. Encontramos a tu predecesor, me informó Donovan una noche lluviosa de febrero. Robert Carmichael, el empresario de Pittsburgh que murió en 2019. Samantha trabajó como su asistente ejecutiva. Catherine añadió. Mismo patrón. Avances rechazados, renuncia, reaparición con un familiar del objetivo. En ese caso, fue el hermano mayor de Carmichael. ¿Y está dispuesto a hablar?, pregunté, sintiendo que estábamos cerca. Está aterrorizado, respondió Donovan. Después de la muerte de su hermano, recibió amenazas, perdió todo. Vive prácticamente escondido. Pero, intervino Catherine con una sonrisa, cuando le mostré las pruebas que tenemos y le expliqué que no es el único, aceptó testificar. Por primera vez en meses, sentí esperanza real. Seguimos el rastro del dinero, documentamos cada irregularidad financiera, cada manipulación contable. Samantha, creyéndose intocable,
dejaba cada vez más evidencia. También descubrimos la conexión con James Mercer, un abogado especializado en crear documentos legales falsos, el mismo que había redactado el Nuevo Testamento de mi padre. Abril 2024. Casi un año después de que todo comenzara. El momento que había estado esperando. Es hora, dijo Catherine. Tenemos suficiente para presentar el caso a la fiscalía. Pero necesitamos una confesión grabada. Déjamelo a mí, respondí. Esa noche, entré en el estudio que una vez perteneció a mi padre. Samantha estaba allí, revisando documentos. Parecía sorprendida de verme. David, qué inesperado. ¿No deberías estar contando cajas en Detroit? Encontré algo interesante, dije, depositando una carpeta sobre su escritorio. Las grabaciones de mi padre. El color abandonó su rostro. Por primera vez vi miedo en sus ojos. No sé de qué hablas. Creo que sí. ¿Sus medicamentos para el corazón son tan fáciles de manipular? Esas fueron tus palabras exactas, ¿no? Se recompuso rápidamente, regresando a su habitual arrogancia. Eso era exactamente lo que... ¿Y que sí lo son? No tienes nada que la ley pueda usar. Tu padre murió de un ataque cardíaco, certificado por médicos. Cualquier grabación podría estar manipulada. Cierto, concedí. Pero no eres la primera que hace esto, ¿verdad? Robert Carmichael. ¿Te suena ese nombre? Ahí estaba. Un destello de pánico en sus ojos. Eres igual que tu padre, espetó con veneno. Demasiado débil para hacer lo necesario. ¿Crees que me asustas con nombres y grabaciones? No busco asustarte. Solo quiero entender. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? Mi pregunta pareció desencadenar algo en ella, como si hubiera estado esperando que alguien le preguntara, que reconociera su genialidad. ¿Por qué? Porque pudiste tenerme, pero elegiste rechazarme, como si fueras demasiado para mí. ¿Sabes lo que se siente ser tratada como si no fuera suficiente? Toda mi vida me han subestimado. Se acercó, con los ojos brillantes de rabia contenida. Tu padre fue tan fácil. Un viejo solitario desesperado por afecto. Las pastillas para el corazón fueron solo un incentivo para que la naturaleza siguiera su curso. Lo mismo que con Robert. ¿Y Mercer? ¿También estaba en el plan? James es un idiota útil. Le pagué para que falsificara los documentos. Ni siquiera se dio cuenta cuando añadí cláusulas adicionales al testamento. Sonreí internamente. Todo grabado, cada palabra, cada confesión. ¿Y ahora qué, David? ¿Correrás a la policía? ¿Crees que te creerán a ti sobre mí? Soy la pobre viuda devastada. Tú eres el hijo resentido. Me levanté lentamente, controlando cada movimiento, para no traicionar mi triunfo. No, Samantha. No correré a ninguna parte. Solo quería confirmar lo que ya sabía. Mientras salía, añadí. Por cierto, deberías revisar quién ha estado firmando realmente tus documentos en el banco estos últimos 2 meses. Podrías llevarte una sorpresa. Su expresión de confusión fue lo último que vi antes de cerrar la puerta. Afuera, Catherine y Donovan esperaban en el coche. ¿Nemos?, preguntó ella. Levanté mi teléfono con la grabación. Cada palabra. Preparemos todo. Mañana termina esto. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. La justicia, descubrí, es algo completamente diferente. Es como una tormenta que has visto formarse en el horizonte durante meses, y cuando finalmente llega, su poder te sobrecoge. El día amaneció soleado, irónico, para lo que estaba por suceder. Catherine había coordinado todo con precisión militar. Fiscalía, policía, reguladores financieros. Todos actuarían simultáneamente. Una vez que empiece, no hay vuelta atrás, me advirtió. Llevo sin poder volver atrás desde el día que mi padre murió. La reunión trimestral de directorio. Samantha presidiendo como siempre, radiante en su papel de CEO. Yo en mi rincón, supuestamente domado. Pasemos al punto 3 de la agenda, dijo ella. La reestructuración de las subsidiarias europeas. Fue entonces cuando las puertas se abrieron. 2 agentes federales entraron seguidos por Catherine y un fiscal. Las caras de los directores eran un poema. Samantha Miller Reeves, anunció el fiscal, queda detenida por fraude, malversación, falsificación documental y homicidio involuntario. Su rostro se congeló en una máscara de incredulidad. Durante un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Luego todo fue caos. Intentó alcanzar su teléfono, probablemente para borrar evidencia. El agente fue más rápido. Todo está respaldado, señora Reeves. Todo. Mientras la esposaban, comenzó a gritar. Esto es un montaje. David está celoso porque su padre me prefirió a mí. No tienen nada. Catherine se acercó, imperturbable.
Tenemos las grabaciones originales de Richard Reeves, tenemos su confesión de anoche, tenemos el testimonio de Robert Carmichael y la evidencia forense sobre la manipulación de medicamentos. Y tenemos a su amigo Mercer, quien ya está confesando para reducir su condena. La vi desmoronarse en tiempo real. Su rostro, siempre tan perfectamente compuesto, se transformó en algo irreconocible. «¡Tú no entiendes!», me gritó mientras la sacaban. «Él me suplicó que me casara con él. Me lo debía después de todo lo que hice por él». Esa fue la última vez que la vi en libertad. El juicio duró 6 semanas. Cada día revelaba un nuevo nivel de manipulación y crueldad. La fiscalía presentó la evidencia meticulosamente, las grabaciones de mi padre, la alteración de medicamentos documentada por análisis toxicológicos retrospectivos, el patrón con Carmichael, los documentos falsificados. Su arrogancia inicial se transformó en desesperación conforme avanzaba el juicio. Su abogado intentó alegar problemas mentales, trauma infantil, cualquier cosa para reducir la sentencia, pero lo más impactante fue cuando Robert Carmichael testificó, describiendo exactamente el mismo patrón, la misma manipulación, el mismo desenlace, la misma mujer. El veredicto fue unánime: 25 años por múltiples cargos de fraude y homicidio involuntario. Mientras se la llevaban, me miró una última vez. No había odio ya, solo vacío. 3 meses después del juicio, solicité permiso para visitarla en prisión. No por venganza. Necesitaba entender. La mujer frente a mí era una sombra de la que había conocido. El uniforme naranja, la ausencia de maquillaje, la mirada derrotada. «¿Vienes a regodearte?», preguntó sin levantar la mirada. «Vine a preguntarte por qué». Hubo un largo silencio antes de que respondiera. «Al principio, solo quería lastimarle, humillarte como tú me humillaste al rechazarme. Pero luego conocí a tu padre. Tan vulnerable, tan manipulable». Por primera vez en nuestra conversación, me miró directamente. ¿Sabes qué es lo gracioso? A veces, en algunos momentos, realmente llegué a sentir algo por él. Tenía una bondad que tú nunca tuviste. Eso dolió más de lo que esperaba. Entonces, ¿por qué lo mataste? No planeaba hacerlo. Solo quería el dinero, la posición. Pero él comenzó a hacer preguntas, a dudar. Vi cómo me miraba cuando creía que no lo notaba. Se encogió de hombros, como si discutiera el clima y no el asesinato de mi padre. La obsesión es una enfermedad, David. Te consume hasta que no queda nada más. Me consumió a mí. Cuando me levanté para irme, añadió, perdí. Ganaste. Pero ambos perdimos algo que nunca recuperaremos, ¿no es así? Salí sin responder. Reconstruir tomó tiempo. La empresa había sufrido. La confianza se había perdido. Pero lentamente, paso a paso, recuperamos el legado de mi padre. Implementé nuevos controles de gobernanza, para que nadie pudiera manipular la empresa nuevamente. Establecí la Fundación Richard Reeves, para ayudar a víctimas de fraude y manipulación. Pensé que por fin había cerrado ese capítulo de mi vida. Hasta que un mes atrás, recibí un paquete anónimo. Dentro, una carta. La letra de mi padre, fechada una semana antes de su muerte. David. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Y que ella falló. Hay algo que no te dije en mi otra carta. Algo que no podía arriesgarme a documentar antes. La noche que le dije que sospechaba de ella, no se defendió. En cambio, me mostró fotos tuyas. Saliendo del trabajo. Entrando a tu apartamento. Me dijo que si no seguía sus reglas, si no me casaba con ella, te mataría. La creí. Había algo en sus ojos. Vacío, pero determinado. Así que acepté. Fingí. Mientras ganaba tiempo para recolectar pruebas. No te protegí cuando eras niño. Después de que tu madre murió. Estaba demasiado perdido en mi dolor, pero podía protegerte ahora. Y lo hice lo mejor que pude. Perdóname por las cosas horribles que te dije. Cada palabra fue como un cuchillo en mi corazón. Te amo, hijo. Siempre, papá. Lloré como no había llorado desde su muerte. Mi teléfono sonó. Un mensaje de un número desconocido. La justicia tiene muchas caras. Ella tiene amigos afuera. Cuídate. Podría haberme asustado. En cambio, guardé la carta de mi padre, respiré profundo y sonreí. Ya no era el empresario ingenuo que dejó entrar a un depredador en su vida. Ya no era la víctima. Era el hijo de Richard Reeves. Y si alguien venía por mí, estaba listo. La tormenta había pasado, pero yo había aprendido a navegar en ella,